Hola chicos, nuevamente nos reunimos en nuestro canal educativo llamado Gandhi at Home. Esta vez vamos a aprender algo más de tecnología, porque la clase que se dio de la semana del 11 al 14 de mayo, esta vez la van a ver grabada. Así que muy atentos y si tienen dudas, bueno, no duden en consultar a su profesora o rebobinar este mismo video. Que tengan mucha suerte, mucho éxito y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Básicos. Bueno, la regla ya se la acaban de decir, tienen que mantenerse con su cámara apagada, con los micrófonos apagados, y cualquier tipo de intervención, ¿cierto? Si no se ve las imágenes, vamos a esperar que nos avise don Cristian o su profesor Hernán, que también está en línea, y cualquier tipo de pregunta o intervención lo vamos a hacer al final, ¿ya? Lo que les voy a pedir es que para una próxima reunión, ojalá se conecten a la hora, porque son las 9:07 y todavía estamos aceptando gente y eso involucra una interrupción. Así que, muy buenos días, bienvenido a la clase y empezamos. Buenos días, profesora. Buenos días. Sí, buen punto que usted toca para que ingresen a tiempo, ingresen antes, por lo menos unos 15 minutos. Había gente ya esperando, así que por respeto a los compañeros también vamos a partir, porque hay que ser puntual en este tema, no hay que entrar sobre la hora, si no se colapsan ahí a la entrada. Importante explicarle y decirle que la profesora acaba de iniciar la grabación. Todas las clases van a ser grabadas para que ustedes puedan ver la clase en el sistema, ¿no es cierto?, ahí mismo en Teams, o después van a ser subidas al canal de YouTube del colegio. Por lo tanto, cualquier interacción, cualquier cosa que usted diga van a quedar acá grabadas en la clase, así como también el chat queda todo grabado y guardado. Por lo tanto, se le pide mantener en silencio, no abrir la cámara, y cualquier duda o consulta, ocupe el chat, y si la profesora dispone de abrir los micrófonos, ahí ella lo va a decir. Muchas gracias, que tengan buena clase. Ya, jóvenes, ahora sí, muy buenos días, y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a dar introducción a nuestra unidad número 1 y vamos a revisar un poco la actividad que les enviamos con las guías de trabajo cuando empezó todo este tema de la cuarentena, ¿ya? Así que les voy a compartir mi pantalla y vamos a ir viendo un video. Don Cristian, ¿se ve, cierto? Sí, perfecto, se ve. Súper. Empezamos entonces. Ya, jóvenes. La unidad número 1 se llama Planteamiento del problema e identificación de necesidades, ¿sí? El objetivo de hoy es identificar las necesidades de las personas y sus clasificaciones, ¿sí? Todas las personas tenemos distintas necesidades, como vestirnos, comer, ¿cierto? Arreglarnos, recrearnos, descansar, salir a pasear, lavarnos los dientes, etcétera, ¿sí? Y estas necesidades también tienen que ver con la autoestima, ¿cierto? Con sentirnos aprobados, ¿cierto? Ahí va corriendo. También tienen que ver con ejercitarnos, ¿cierto? La gente hace deporte, algunos lo hacen por acondicionamiento físico, otros lo hacen por estética, ¿cierto? Y nosotros hemos visto, las primeras clases hablábamos de la pirámide de Maslow, ¿cierto?, que nos divide las necesidades de las personas en 5 etapas, que partimos por la base, que son las más importantes, que tienen que ver con el ser humano, de las cosas que necesita para mantenerse vivo, y cosas que nos llevan finalmente para llegar a la autorrealización, ¿sí? Estas necesidades también se pueden clasificar en necesidades primarias, que las necesidades primarias, jóvenes, son las necesidades vitales, que son aquellas cuya satisfacción depende de la supervivencia de la persona. Esto quiere decir que nosotros necesitamos suplir necesidades para mantenernos vivos y activos, ¿cierto? Por ejemplo, comer, dormir, descansar, hidratarnos, ¿cierto? Y también se trata de las necesidades que están relacionadas con los estándares mínimos que le permiten al cuerpo funcionar bien, ¿sí? Es lo que nos mantiene vivos. Esas son las necesidades primarias, las de primera necesidad, ¿sí? Y después también nosotros podemos clasificar las necesidades secundarias, ¿sí? Las necesidades secundarias no son al nivel vitales,
pero aumentan el nivel de satisfacción y bienestar de una persona. Eso nos quiere decir a nosotros que hay un componente cultural, que hay un componente del entorno, ¿cierto? Que esto puede ser temporal y que tiene que ver con bienes. Por ejemplo, yo, si quiero comprarme un celular, si quiero comprarme un perfume, si yo quiero usar un computador para conectarme aquí a la teleclase, ¿cierto? Son necesidades secundarias, que van después de cuando yo soy capaz de satisfacer mis necesidades principales que me hacen funcionar como persona, ¿sí? Y también estas necesidades se pueden dividir por varios tipos. Por ejemplo, están las necesidades individuales, que esas necesidades tienen un solo individuo, son personales, ¿cierto? Y se clasifican en dos, que pueden ser naturales, que pueden ser como comer, beber agua, ¿cierto? Alimentarme, o sociales, que tienen que ver con cosas que yo adquiero para sentirme bien. Por ejemplo, llevar un reloj, ¿cierto? Celebrar un cumpleaños, usar una corbata, usar uniforme, etc. Pero esas siguen siendo necesidades individuales, porque son para mí. Yo las voy a suplir para mi bienestar, ¿sí? Después también podemos encontrar las necesidades colectivas, ¿sí? Las necesidades colectivas nos dicen que nosotros como ya no es individual, ¿cierto? Sino que esto a mí me agrupa con un cierto tipo de personas que tenemos algo en común, ¿sí? Tenemos un interés. Por ejemplo, ustedes mismos en una sala de clases. Ustedes en una sala de clases comparten con hartos niños, ¿cierto? Que tienen en común la misma necesidad, ¿cierto? Que es el aprendizaje y la educación, ¿sí? Otra cosa puede ser, un ejemplo, subirme a la micro, ¿cierto? La necesidad de sentirme seguro, de cualquier cosa que a mí me involucre y que yo me relacione con más personas. Y después de las necesidades colectivas también podemos hablar de las necesidades fisiológicas, ¿sí? Las necesidades fisiológicas también son primarias, ¿ya? Y consisten en los requisitos físicos para que el cuerpo humano funcione bien. Involucra, ¿cierto? El aire, el agua, descansar, todas las cosas que estábamos diciendo al principio, ¿cierto? Que dijimos que nosotros necesitábamos hartas cosas para que el cuerpo funcionara. Y estas necesidades son tan importantes que tienen que ver con la supervivencia de las personas, ¿sí? Si nosotros no las satisfacemos, por ejemplo, no podríamos mantenernos vivos. Por ejemplo, si yo no como todos los días, si yo no tomo desayuno, si yo no almuerzo durante toda una semana, les aseguro que se van a empezar a sentir mal, ¿cierto? Y vamos a tener fallas en nuestro organismo. Por lo tanto, el ser humano siempre necesita satisfacer estas necesidades fisiológicas que tienen que ver con el cuerpo, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos las necesidades económicas. Las personas tienen necesidades que están ligadas directamente a adquirir productos. Por ejemplo, esto involucra necesariamente una actividad económica. Por ejemplo, comprar un celular, salir a almorzar, salir a comer, ¿cierto? Pedir comida o cualquier cosa que yo tenga que hacer una transacción de dinero a cambio. Eso tiene que ver con lo económico, cuando yo tengo que pagar para adquirir un producto. Y eso también son las necesidades de las personas, ¿cierto? Porque hay cosas que nosotros necesitamos adquirir, ya sea por placer o por bienestar. Y también tenemos, opuesto a esto, ¿cierto?, las necesidades no económicas, que estas tienen que ver con las necesidades que no necesariamente requieren una actividad económica, sino que son cosas que están presentes en todos los ámbitos de la vida. Esto es más importante que una transacción comercial, porque tienen que ver con el funcionamiento de la vida de las personas, de la vida humana como sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, respirar, compartir con mi familia, ¿cierto? Esas son cosas que no involucran, yo no tengo que pagar por ellas, están ahí. Yo me puedo sentar al lado de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, a tomar once, a compartir, a conversar, cómo estuvo tu día, etcétera. Y esas necesidades no son económicas, ¿cierto? Y también tenemos las necesidades de seguridad. ¿Ya? El ser humano necesita sentirse seguro.
yo cuando estoy en mi casa necesito sentir que dentro de mi espacio yo estoy segura, ¿cierto? Yo no me voy a acostar todos los días pensando que va a venir un ladrón en la noche a quitarme mis cosas, ¿cierto? Yo necesito sentirme seguro para gozar de una buena salud. Y esa seguridad puede ser personal o financiera, ¿cierto? Yo necesito sentir la seguridad de que, por ejemplo, a fin de mes yo voy a poder ir a comprar mis bienes, ¿cierto? Mi alimento, puedo pagar mis cuentas, ¿cierto? Y también necesito sentir que yo estoy bien. Y esa necesidad es importante, ¿sí? Y también tenemos la necesidad de reconocimiento y estima, ¿cierto? Las personas funcionamos con la autoestima. ¿Sí? Nosotros necesitamos ser respetados y también nosotros tenemos que entender que nosotros debemos ser capaces de respetar al otro. Entonces, cuando nosotros hablamos de reconocimiento y estima, hablamos de dos cosas. Uno, es cuando yo como persona busco ganarme el respeto de las personas. Por ejemplo, yo en este sentido como profesora, yo busco ganarme el respeto de mi estudiante, porque mi estudiante cuando me respeta entiende que yo soy un agente de aprendizaje. Y lo mismo pasa cuando yo exijo el respeto hacia uno mismo, ¿ya? Cuando yo me respeto a mí mismo, cuando yo me valoro como persona, cuando yo me miro al espejo y yo me siento a grado conmigo misma. Entonces, las necesidades de reconocimiento son dos cosas. Uno, cuando involucra a la sociedad, ¿cierto? De que yo necesito que las personas me respeten a mí. Y el otro, cuando yo me respeto a mí misma, ¿cierto? Cuando yo me valoro como persona. Entonces, habiendo visto todo este tipo de necesidades, ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante saber esto? Profesora, ¿de qué me sirve a mí saber que existen un montón de necesidades? ¿De qué me sirve? Cuando nosotros hablamos de tecnología, nosotros hablamos de productos tecnológicos que satisfacen las necesidades de las personas. Entonces, si yo no soy capaz de identificar este tipo de necesidades y que son todas diferentes, me va a costar mucho poder lograr crear un producto tecnológico que funcione de forma real y que tenga un objetivo, ¿cierto? Nosotros necesitamos facilitar la vida de las personas, ¿cierto? Satisfacer necesidades. Si por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, ¿cierto? Yo necesito, si veo a una persona que le cuesta respirar, lo más probable es que yo necesite crear un producto que a esa persona le pueda ayudar, ¿cierto? Lo mismo cuando yo, por ejemplo, si tengo una discapacidad para poder caminar, yo necesito identificar esa necesidad puntual de esa persona para poder ayudarle a crear un producto tecnológico o un objeto que le ayude a esa persona a poder realizar sus tareas diarias, ¿sí? Por eso es tan importante, porque nosotros debemos ser capaces de visualizar los problemas de las personas, de las personas y ver cuáles son sus necesidades reales para poder ayudarlos, ¿sí? Ahora, esto es lo primero que nosotros debíamos conocer, ¿cierto? Lo estuvimos conversando un poco en clase antes de salir con esta cuarentena, ¿cierto? Y en base a eso estuvimos trabajando en clases y se mandó una guía de trabajo que tenía que ver con lo mismo que estábamos hablando, ¿sí? Y la tarea decía, investigar sobre emprendimientos y proyectos de innovación que presenten soluciones a las necesidades de las personas y sus comunidades. Es lo mismo que estamos hablando ahora, ¿cierto? Estamos diciendo que todas las personas tienen un montón de necesidades. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer era buscar, ¿cierto? Emprendimientos, proyectos que satisfacen esas necesidades de las personas, ¿ya? Y lo que había que hacer era enlistar al menos 10 publicaciones donde se pudiera encontrar este tipo de necesidades particulares o colectivas de las personas. Yo les decía que podían hacerlo en su cuaderno, ¿cierto? Si tienen un diario impreso, lo podían recortar o podían buscar en internet. Si no podían imprimir, incluso podían escribir el titular solamente de la noticia. Por ejemplo, ya, acá por ejemplo hay yo rescaté de un diario online, ¿cierto? Un anuncio que decía, chileno crea neuroespejo digital para aliviar el dolor crónico en pacientes. Nosotros sabemos que hay un montón de enfermedades crónicas, ¿cierto? Que a las personas les producen malestar y lo pasan muy mal. Entonces nosotros, ¿qué es lo que podríamos hacer?
tratar de aliviar ese tipo de dolores. ¿Y cómo? A través de un objeto tecnológico que en este caso sería un neuroespejo digital. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es colocar la publicación, la podrían haber escrito, ¿cierto? Chileno crea neuroespejo digital para aliviar el dolor crónico en paciente, y la necesidad asociada, ¿cuál es? La salud física y mental, ¿cierto? Si una persona tiene algún problema físico, nosotros debemos identificarlo como una necesidad primaria, ¿cierto? Eso era todo. Entonces, yo he recibido por lo menos 4 guías, así que me gustaría que ahora, ojalá le haya quedado un poquito más claro y puedan empezar a desarrollar su guía para que me la empiecen a mandar y empecemos a corregir, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que yo les voy a permitir que abran el micrófono y si tienen algún comentario o alguna duda sobre esto, lo pueden hacer ahora, ¿ya? Ya, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Algo que decir? Pueden preguntar ahora todo lo que necesiten, ¿ya? ¿Estamos claros entonces? Voy a asumir que no tenemos preguntas hasta ahora. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Dígame. A mí no se me hizo entrega de la guía ¿Ya? porque no pude entrar a la anterior clase, a la primera, y por eso no pude entregarla. Ya, perfecto, no hay ningún problema, pero lo importante es que ahora hayas podido entender de qué se trata esto, ¿cierto? Y que nosotros, Sí. nosotros necesitamos identificar cuáles son las necesidades de las personas y para eso vamos a empezar a indagar, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta que están presentes en todos lados y en todos los ámbitos de nuestra vida. Profesora, Dígame. sabe que yo no he entregado la guía porque quería asegurarme si estaba bien, pero ahora que explicó ya la voy a enviar. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Chiquillos, la idea es que ustedes entiendan, ¿sí? Entiendan por qué es importante saber esto. A mí no me sirve que usted haga la guía por cumplir y me la mande y yo se la revise y listo. No, yo necesito que este trabajo para usted signifique algo importante, ¿sí? Cuando lo entiende, va a ser mucho más fácil realizarlo, así que espero que esta clase le haya servido para aclarar las dudas, ¿sí? Lo que primero vamos a hacer es hablar de esto, de las necesidades de las personas, las vamos a identificar, ¿sí? Y en base a eso vamos a ir trabajando en tecnología. Así que si no tienen más dudas, chiquillos, los felicito, gracias por haber venido hoy día. Les voy a pedir que... Profesora, Sí, dígame. yo hice esa tarea, pero la hice en el cuaderno. Nada más alcancé a hacer 5, pero sí, algo es algo. Si las hizo en el cuaderno, ningún problema, ¿ya? Si puede, le puede sacar fotos y me las pueden mandar a mi correo electrónico. Les voy a dejar mi correo anotado igual, porque este es nuestro primer encuentro, entonces cualquier duda, consulta, o me pueden mandar las fotos de sus tareas, lo pueden hacer a través del correo electrónico, ¿sí? Profesora, Sí, dígame. hay algunos chicos que entraron unos 5 minutos antes de terminar porque tenían problemas el ingreso. ¿Le podemos hacer con un abstract breve de unos 2 minutos de lo que se trató? Porque tenían Sí. muchos problemas para entrar. Sí, por supuesto. Entonces, antes de cerrar, vamos a hacer el último resumen, ¿ya? Démosle un segundo. Ya, para los estudiantes que venían llegando, ¿cierto? Le estaba explicando a sus compañeros que la primera unidad trata del planteamiento del problema e identificación de necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos ser capaces de identificar las necesidades de las personas, ¿cierto? Y que éstas se clasifican, que son todas diferentes, que nosotros tenemos necesidades que suplir que tienen que ver con la alimentación, ¿cierto? Con vestirnos, con arreglarnos, con respirar, con hacer deporte, con recrearnos, con descansar, con salir de vacaciones. Nosotros necesitamos saber que somos aprobados por los demás, ¿cierto? Necesitamos hacer ejercicio para sentirnos activos y así una serie de necesidades, ¿cierto? Que podríamos identificar a través de la pirámide de Maslow. Las necesidades están directamente relacionadas con el bienestar de las personas, ¿sí? A mí me hacen funcionar como ser humano y también me hacen funcionar en mi vida cotidiana con todas las actividades que involucran desde que yo me despierto hasta que me voy a acostar y necesito dormir, ¿cierto? Entonces, lo importante de esto es que yo le decía a sus compañeros que lo importante de poder identificar las necesidades de las personas
es que a mí me va a permitir desarrollar productos que van a satisfacer necesidades reales, ¿cierto? Y les colocaba el ejemplo de que nosotros cuando identificamos que una persona, por ejemplo, tiene problemas de movilidad, nosotros cuando identificamos esa necesidad particular, por ejemplo, si esa persona no puede caminar, yo voy a ser capaz de generar una propuesta que a él le permita poder movilizarse de una forma más fácil, ¿cierto? Y que le permita desarrollarse como persona. Entonces, la primera etapa tiene que ver con esto, con identificar las necesidades de las personas y está directamente relacionado con la guía de trabajo. Y lo que tenían que hacer en la guía de trabajo simplemente era investigar sobre 10 emprendimientos o proyectos que colaboraran en el desarrollo, ¿cierto? Y en la solución a las necesidades de las personas, que pueden ser de cualquier tipo, como les decía al principio, pueden ser desde las más básicas, chiquillos. Desde que yo necesito comer, ¿cierto? Yo necesito preparar mi comida, la necesito calentar, hasta cuando yo necesito transportarme cuando salgo de mi casa para llegar al colegio. Entonces, en todas las actividades de mi vida diaria existen necesidades y nosotros debemos ser capaces de identificarlas, ¿sí? Y de eso se trata la guía de trabajo, ¿ya? Así que eso, no sé si ahora les quedó un poco más claro. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, jóvenes, habiendo aclarado esto, estamos en los 30 minutos de clase aproximadamente, así que cualquier cosa les vuelvo a reiterar que pueden escribir a mi correo electrónico cualquier tipo de duda, comentario, cualquier cosa que necesiten, ¿ya? La clase va a estar grabada, así que si usted hoy día no pudo acceder a la clase completa, yo se la voy a mandar a su correo electrónico igual para que esté ahí, ¿sí? O si hay algún compañero que no la pudo ver, también que no se preocupe que esta clase va a estar grabada y la puede volver a revisar, ¿ya? Así que cualquier cosa estamos en contacto, les agradezco que se hayan conectado, les mando un abrazo y las dudas que vengan de ahora en hacia adelante, por favor escríbanmelo al correo, ¿sí? Sí. Así que se los voy a escribir de nuevo. Disculpe la interrumpa. Sí, para que los chicos también sepan, van a estar las clases guardadas ahí mismo en Teams, si pueden acceder después a verlas, y también en el canal de YouTube del colegio. También van a estar ahí, se van a ir subiendo todos los días viernes a medida que pase la semana. Le agradezco, profesora Carolina, por su clase, me quedó bastante clara. Y también agradecer a los participantes. Recuerden ustedes que les tiene que llegar la invitación para acceder a todas las clases. Mañana tienen clase de ciencias a las 9 horas. Así que muchas gracias por la participación, por estar acá, y gracias, profesora Carolina. Sí, chiquillo, gracias por su esfuerzo. Sabemos que es complicado esto, así que de verdad gracias por las ganas y por el respeto en la clase del día de hoy. Les mando un abrazo súper apretado y nos vamos a ver pronto, ¿ya? Pueden irse desconectando, no hay problema. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, Cuídense, profe. profe. Cuídense. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Profe, ¿cómo se desconecta? Tienes que salir de la reunión en tu esquina superior derecha. Ah, ya lo encontré. Chao, profe. Chao. Que esté bien. Chao, chao.